Imagina a una mujer cuyas cenizas fueron esparcidas en el océano por su sirviente. Después de despedirse del mundo, no hubo ni ceremonia fúnebre ni lápida. Ni siquiera tenía una familia que llorara su pérdida. Apenas unas horas antes de morir, esa mujer había perdido el conocimiento debido a medicamentos fuertes. Pero lo interesante del asunto fue lo que hizo esa misma mujer mientras conducía. Chocó exactamente 2 veces contra el asesor de arte que se encontraba frente al auto. Las patrullas policiales que llegaron al lugar ni siquiera le hicieron una prueba de alcoholemia. Exactamente 96 horas después, el caso se cerró por completo. Tras el incidente, se emitieron cheques a nombre del ayuntamiento, una fundación y un hospital. ¿Se puede comprar la vida de una persona con dinero? ¿Qué opinas sobre este caso? Un hombre de 68 años vivía sus últimos momentos en su mansión de la calle 87 en Manhattan. James Buchanan Duke, o como todos lo conocían, Buck, así lo llamaban todos. Desde un campo de tabaco en Carolina del Norte, él solo había forjado todos los hábitos de consumo de cigarrillos en Estados Unidos. La casa estaba llena de gente. En la habitación de al lado estaba su esposa. Abajo esperaban sus abogados. Sin embargo, en sus últimos momentos, Buck no quiso a nadie a su lado, ni siquiera a su esposa, excepto a su hija de 12 años. James Buchanan Duke era hijo de un prisionero que sobrevivió a la guerra civil. Cuando regresó a casa, no tenía casi nada. Regresó con un burro viejo, una carreta tirada por caballos y un establo lleno de hojas de tabaco. A principios de la década de 1880, sustituyó a los trabajadores, que podían liar 3,000 cigarrillos al día a mano, por una máquina. Esa máquina, a su vez, podía liar un promedio de 120,000 cigarrillos al día. En esa época, todos lo consideraron un lujo y una locura. Pagó una verdadera fortuna por esa máquina. En un lapso de aproximadamente 9 años, Buck producía la mayor parte de toda la producción de tabaco del continente americano. Prácticamente se había convertido en un monopolio. Sin embargo, en 1911, un tribunal lo obligó a dividirse. Aunque esta decisión del tribunal perjudicó a Buck, contrariamente a lo esperado, la empresa se fortaleció aún más. Invirtió en electricidad y agua. Carolina fundó una empresa de energía que iluminaba los pueblos de los molinos. Así, se forjó otra fortuna. Todos los que la veían desde afuera le tenían miedo por su dureza. Sin embargo, cuando veía a su hija, se ablandaba y se mostraba compasivo. Le construyó a su hija áreas de juego más grandes que las casas de sus trabajadores. Mientras otros papás llevaban a sus hijos al parque, Buck le mostraba a su hija su imperio. Cuando Buck se despidió del mundo, le dejó su fortuna a su hija de manera fraccionada y planificada. Le había dejado 2 tipos diferentes de herencia. La primera era una suma de aproximadamente $100 millones, una cantidad equivalente exactamente a 1,000 veces el salario anual de un trabajador en esa época. La segunda herencia que le dejó fue una sola frase: no confíes en nadie. Cualquiera que escuche esta frase piensa en lo mucho que el papá valoraba a su hija. Sin embargo, había algunas cosas que no se podían prever. Si esa niña, al crecer, realmente no confía en nadie, ¿cuántos amigos de verdad tendrá a su lado? Supongo que no tendrá ninguno. Esa niña de 12 años que se despidió de su papá salió de esa habitación con una gran fortuna en sus manos y con recelo hacia todas las personas a sus espaldas. No le entregó su fortuna a su hija de una sola vez.
le entregó el dinero de 3 maneras diferentes. Cuando tenía 21, 25 y 30 años, incluso después de morir, había pensado en su hija, porque consideraba que una niña pequeña no podría manejar una fortuna así. Pero en la década de 1920, los medios de comunicación tampoco se quedaban quietos. Como ocurre con cualquier persona rica, todas las miradas estaban puestas en esa niña. Ni siquiera habían pasado 2 días desde el funeral cuando ya se publicaron fotos en los periódicos. Se publicó una foto de Doris Duke con el titular «La niña más rica del mundo» debajo. Sin preguntarle su opinión, ni darle la oportunidad de elegir, Doris quedó encerrada en una jaula de oro. Esa imagen siempre la precedería por un paso durante 68 años. 10 meses antes de que su papá muriera, había creado una fundación de $40 millones con la condición de que se cambiara el nombre de una pequeña universidad. Con esa donación, el Trinity College pasó a llamarse Universidad de Duke. Ese hombre grabó su nombre para la eternidad. Cuando Doris cumplió 14 años, demandó a su propia madre. Ganó el juicio. Nanaline Duke no estaba contenta con la fortuna que su esposo le había dejado. Quería vender la mansión Duke Farms, pero para Doris, esa casa no era un lugar cualquiera. Era un recuerdo que le había dejado su papá. Era el único lugar donde se sentía feliz. La joven, junto con sus abogados, ganó el juicio contra su mamá. Pero lo que ganó no fue solo una propiedad. También se enteró de los verdaderos pensamientos de su mamá. Ella también quería las tierras que Doris poseía. Para alguien de 14 años, esta fue una lección muy dura. Walker, el hijo de Nanaline de su primer matrimonio, siempre fue muy importante para ella. Dejaba a Doris en un segundo plano. Doris se sentía sola en esos largos pasillos de la mansión Duke, rodeada de un gran equipo de personal. A diferencia de los otros niños, no tenía amigos. En lugar de amigos, vivía rodeada de un gran equipo de seguridad. Estamos hablando de una gran multitud que protegía su dinero más que a ella misma. ¿Creen que el dinero siempre significa felicidad? ¿Qué opinan ustedes? En 1932 ocurrió un trágico suceso cerca de Duke Farms. El bebé de Charles Lindbergh, el legendario piloto de la época, desapareció. Unas semanas después, el caso terminó en una tragedia que sumió a todo el país en el luto. Sin embargo, este suceso no solo afectó a una familia, provocó que todas las familias adineradas de Estados Unidos reforzaran sus muros. Doris tenía 19 años en esa época. Mientras sus compañeros de edad descubrían el mundo, el suyo se iba reduciendo cada vez más. Duke Farms era como un paraíso en esa época. Sin embargo, debido a esos sucesos, las medidas de seguridad se fueron intensificando cada vez más. Se creó, por así decirlo, un círculo de seguridad. Su papá había construido ese paraíso como un refugio para proteger a su hija. En la década de 1930, cuando comenzó la Gran Depresión, Doris Duke organizó un baile de debut en sociedad. Invitó a 700 personas a Rough Point. Mientras tanto, en esos mismos días, en todos los rincones de Estados Unidos, la gente hacía fila para conseguir algo de comida. Nadie podía encontrar trabajo. El dinero que se gastó esa noche en el evento equivalía a los ingresos de millones de personas. Doris, sin embargo, no había podido comprender del todo la magnitud de esa suma. Para ella, no era más que un evento común y corriente. Los medios de comunicación no se dieron cuenta de esta brecha. Quizás la ignoraron. En los periódicos, su guardarropa y su fortuna eran tema de actualidad. Los carteros traían sacos llenos de cartas todos los días.
Había cartas enviadas por personas del extranjero, cartas que contenían deseos de milagros. Cada carta que llegaba confirmaba esa frase de su papá. En esos mismos años, los medios de comunicación publicaban en sus portadas sus fotos junto a otro heredero, Barbara Hutton. Los periódicos llamaron a Doris y a Bárbara las gemelas del polvo de oro. Dividieron la vida de dos chicas diferentes en dos columnas distintas de una misma noticia. A Doris la llamaron la rica y a Bárbara la bella heredera. Se las veía como dos títulos que competían entre sí, como si ninguna de las dos fuera humana. Mientras la madre de Bárbara se quitaba la vida, Bárbara se enfrentaba a su trágica situación. Dos vidas diferentes y a la vez similares ocupaban los titulares de todos los periódicos. Ambas pagaban el precio de la riqueza y la opulencia. Lo que tenían en común era la soledad. Doris Duke se casó por primera vez cuando cumplió 22 años. James Cromwell era 16 años mayor que Doris. Tenía ambiciones políticas. Era guapo y rico. En una declaración a la prensa, dijo que había sido amor a primera vista. Sin embargo, en su mente tenía otros planes. Pensaba en cómo la fortuna de Doris podría influir en su carrera política. Se casaron en 1935 y se embarcaron en una gira mundial. Este fue el primer paso que cambiaría para siempre el rumbo de la vida de Doris. Mientras viajaba por el Medio Oriente y el norte de África, se enamoró del arte islámico. En Honolulu, fue Hawái quien se enamoró de él. Más tarde compró la primera parte de la mansión, a la que más tarde llamaría Shangri-La. Sin embargo, su esposo no estaba junto a Doris. Se esforzaba por fortalecer su carrera política en Washington. Cuando perdió las elecciones, atribuyó su fracaso a la infidelidad de su esposa. Y no era una acusación injusta. Esa mansión que mandó construir en Honolulu parecía, en realidad, una silenciosa confesión sobre el estado de ánimo de la mujer. Vista desde la calle, Shangri-La no era más que paredes blancas y lisas y una puerta modesta. El verdadero esplendor estaba en el interior. Mosaicos traídos de Irán, techos tallados de Marruecos y en los patios solo se oía el sonido del agua. En esta casa reinaba la intimidad de la fe islámica. Estamos hablando de un paraíso oculto al exterior. Había gastado una fortuna para poder construir este lugar. Era como si estuviera transmitiendo un mensaje. Esa mujer rica, a quien todo el mundo observaba, había creado por primera vez un espacio donde nadie pudiera verla. Gastó millones de dólares solo para eso. Esta casa, que parecía un paraíso y se encontraba a unas pocas millas de Pearl Harbor, se convirtió de la noche a la mañana, el 7 de diciembre de 1941, en un frente de guerra. Las costas fueron rodeadas con alambre de púas. La Marina se apoderó de una parte de la propiedad. Él quería alejarse del ambiente de guerra y lograr algo. Dirigió una cantina militar en Egipto. Más tarde se mudó a Europa, donde trabajó como reportero para una agencia de noticias. Sus allegados, quienes lo conocían bien, recordaban esos años como los más felices de su vida, porque había demostrado que no había construido su vida a partir de una herencia. La guerra le dio la oportunidad de ser feliz, aunque fuera por poco tiempo. Quizás esos años pasarían a la historia como los únicos días felices de su vida. En la década de 1940, dio a luz en Honolulu a una niña llamada Arden. Sin embargo, debido a que el parto fue prematuro, su hija solo sobrevivió 24 horas. Los médicos le dijeron que ya no podría volver a ser madre. Al salir del hospital, caminó hacia el mar.
sintiéndose triste y desesperada. Posteriormente, su matrimonio con su esposo también terminó en 1943. En ese momento, había alguien que la mantenía unida a la vida. Comenzó su relación con el nadador olímpico Duke Kahanamoku. Practicaban surf juntos. Él había ayudado a Doris a volver a conectarse con la vida. Realmente la apreciaba. No le importaba su fortuna. Sin embargo, esta relación no duró mucho. Con el paso del tiempo, conoció a Porfirio Rubirosa. Era un diplomático dominicano ex-yerno de Trujillo y piloto de carreras. Porfirio era quizás el hombre menos adecuado para casarse. Se conocieron en Roma. Porfirio era alguien que se mostraba muy cercano con las mujeres. En esa época, Porfirio estaba casado. Un día, cuando Doris fue a visitarlo, su esposa también estaba allí. Se dice que le ofreció $1.000.000 para que se divorciara de Porfirio. Como si estuviera comprando algo, pagó esa suma y se quedó con Porfirio Rubirosa. Se casaron inmediatamente después del divorcio. El pasaporte diplomático de Porfirio pertenecía a uno de los regímenes más despiadados del continente, la República Dominicana. Incluso el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, molesto por este matrimonio, intervino. Estas presiones dieron resultado. Se firmó un contrato matrimonial. Doris sabía lo que significaba este matrimonio. El matrimonio, que comenzó en 1947, duró exactamente 13 meses. Doris esperaba fidelidad de él. Rubirosa, en cambio, quería libertad. En Capri, Doris sorprendió a su esposo con su ex-esposa. Ahí terminó toda la historia. Cuando el abogado se sentó a la mesa, el matrimonio se disolvió en exactamente 3 minutos. El contrato que habían firmado antes de casarse garantizó que la pensión alimenticia fuera limitada. Un avión de combate reconvertido, $25.000 anuales de pensión alimenticia y la mansión de París. Eso fue todo lo que Doris recibió. Sin embargo, esta historia tiene un lado irónico. 6 años después, ese mismo hombre se casaría con Barbara Hutton. Su matrimonio con Bárbara duraría solo 53 días. Bárbara también era una mujer con una gran fortuna. Había gastado $70.000 al día en Rubirosa. Logró volver a recibir una pensión alimenticia, vestidos, caballos y un avión. El mismo hombre había amasado una fortuna con la misma táctica. Sin embargo, este período en el que Doris se libró de los cazadores de fortunas marcaría el inicio de una nueva tragedia. En su siguiente historia, le haría pagar a otra persona un precio que no podría comprar con dinero. Eduardo Tirela era uno de los miembros del equipo de Doris Duke. Sin embargo, no era un empleado común y corriente como los demás. Era un veterano condecorado por su valentía durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, se dedicó al diseño de interiores. Trabajó como curador de arte en todas las construcciones de Doris. Estuvo al servicio de Doris durante aproximadamente 10 años. Además, mantenían una estrecha relación de amistad. Charleaban durante horas, lejos de las miradas, en los invernaderos de Duke Farms. Cuando Doris se enojaba, Tirela lograba calmarla de una manera interesante. Tirela no tenía ningún vínculo con el dinero ni la riqueza. Lo único que poseía era su talento. Quizás por eso Doris se tranquilizaba. Sin embargo, para Tirela se abrían nuevas puertas profesionales. En 1966, su nombre ya era reconocido con éxito por sus diseños en los sets de filmación de Hollywood. Decidió alejarse de Doris e irse a Los Ángeles, pero Tirela no temía perder su trabajo, sino revelarle a Doris sus planes profesionales, porque sabía muy bien lo que hacía Doris Duke
cuando alguien la abandonaba. Nadie podía alejarse de Doris sin pagar un precio. Ese año, el 7 de octubre, se produjo una fuerte discusión en la mansión Ralph Point. Inmediatamente después, la pareja se subió al auto y se fue de la casa. Cuando Tyrella bajó para abrir la puerta de la casa, el auto arrancó de repente. En ese momento, ocurrió el trágico suceso. Doris le había hecho pagar el precio por haberla abandonado. Cuando el detective de la policía local llegó al lugar de los hechos, lo que encontró contradecía la versión del accidente. En su declaración, Doris había explicado que el freno de mano había fallado y eso había provocado el accidente. Sin embargo, eso no era posible. Tyrella había recibido varios golpes. El auto, por su parte, se había empotrado contra las cercas del otro lado de la carretera. Un niño de 13 años que repartía periódicos había sido testigo de todo el suceso. Había oído el ruido del motor del auto, los gritos, y había visto un segundo choque. Al llegar al lugar, el niño dijo que Doris Duke había cubierto con su cuerpo la escena del accidente. Además, había rechazado la oferta de ayuda del niño, pero el papá del niño le advirtió que guardara silencio. Ese niño, obedeciendo a su papá, mantendría su silencio durante 55 años. Las unidades de la policía local clasificaron el caso como un accidente y lo cerraron en exactamente 96 horas. El jefe de la unidad policial se jubiló 7 meses después. Lo más curioso del asunto es que había comprado una casa que ni siquiera un oficial de policía podría adquirir con su salario anual. Es más, se trataba de 2 casas muy caras. La familia de Tyrella presentó una demanda por el incidente. Todos los abogados en la sala del tribunal destruyeron por completo la reputación de un hombre que ya no estaba en vida. Como resultado del juicio, el caso se cerró y se le otorgó una indemnización a la familia. Solo $500,620, quizás la mitad de lo que Doris había gastado en ropa y muebles. El contenido del expediente se registró de manera incompleta. Nadie dejó constancia de que Eduardo Tyrella había ido allí ese día para dejar a Doris. Todos los demás hombres que la habían abandonado siempre buscaban dinero. Ella podía convencerlos a cambio de dinero. Pero en el caso de Tyrella, la situación no era exactamente así, porque él no quería dinero. Solo quería trabajar en otro lugar por su carrera. En ese momento, nadie podría saber qué pensaba exactamente Doris al hacer algo así. Ni un testigo, ni un tribunal. Sin embargo, hay algo que es seguro. La mujer más rica del mundo había provocado la muerte de la persona que más amaba en su propia propiedad, simplemente porque la habían abandonado. Y eso, apenas unos minutos después. ¿Te imaginas lo trágico que es este suceso? Una mujer que no podía aceptar que la abandonaran simplemente porque no podía comprarlo con dinero. Exactamente una semana después de la muerte de Tyrella, Doris Duke mandó restaurar ese histórico sendero de Newport. 2 años después, fundó una fundación. Al restaurar 84 edificios de la época colonial, convirtió la ciudad en el paraíso turístico que es hoy. La gente del lugar estaba al tanto de lo sucedido. Pensaban que había pagado el precio por el pecado que había cometido. Doris Duke vivió libre durante más de 50 años, junto con esos gritos que había silenciado con su fortuna. Con el paso de los años, la salud mental de Doris Duke comenzó a deteriorarse. Creía que el fantasma de su hija, fallecida 48 años antes, había regresado en 1984 en el rostro de otra mujer. Esa mujer, llamada Chandi Hefner, provenía de una familia de clase media. Se conocieron en Hawái.
Su hija Arden, de haber vivido, tendría la misma edad. Doris, sin embargo, pensó que no se trataba de una coincidencia. Creía que su hija fallecida había regresado a través de la reencarnación. En 1988, al cumplir 75 años, Doris Duke adoptó legalmente a Chandi Hefner, quien entonces tenía 35 años. Chandi rechazó a su familia biológica. Naturalmente, se convirtió en la heredera oficial de toda esa fortuna. Sin embargo, este vínculo familiar falso y adquirido posteriormente comenzó a desmoronarse en aproximadamente 3 años. Su cocinero renunció alegando que le había estado dando de comer comida rancia a Doris. Ella también comenzó a creer que la estaban envenenando lentamente a través de la comida. Cuando el médico de Doris Duke revisó los medicamentos que le habían recetado, se quedó en shock. Los análisis de sangre revelaron la presencia de sustancias químicas tóxicas. Expulsó de su casa a la mujer que había adoptado y a su amante. En su testamento, escribió que adoptar a Chandi había sido un error y que su verdadero objetivo había sido el dinero. En ese mismo periodo, Doris se embarcó en otra iniciativa. Imelda Marcos, la ex primera dama de Filipinas, estaba siendo juzgada en Nueva York por cargos de cohecho. Se había visto en la necesidad de buscar fondos para pagar la fianza de su juicio. Doris, su vecina de Hawái, pagó esa fianza de $5 millones. Con su jet privado, se encargó de trasladar a Imelda a Nueva York. Imelda ganó el juicio, abandonó a Doris y regresó a su país. Los $5 millones desaparecieron junto con ella. Lo trágico del asunto es muy diferente. En su momento, le había dado $200,000 a la familia de Tirela, cuya muerte había provocado. Ahora, en cambio, le había dado $5 millones a la esposa de un dictador en cuestión de unas pocas horas. Mientras todo esto sucedía, el criado irlandés de la casa fortalecía su vínculo con la mujer más rica de Estados Unidos. Bernard Lafferty había crecido sin padre en Irlanda. Antes de cumplir los 19 años, había perdido tanto a su madre como a su padre. Este hombre, que abandonó su país para emigrar a Estados Unidos, conoció a personas adineradas mientras trabajaba en hoteles. Estableció vínculos con ellas. Sin que nadie lo supiera, era alcohólico. Había comenzado a servir a Doris a través de esa mujer que había sido adoptada. Sin embargo, años más tarde, él mismo haría que expulsaran de la casa a la mujer que lo había llevado a entrar allí. La salud de Doris Duke comenzó a deteriorarse progresivamente debido a la vejez. Bernard, por su parte, viajó por el mundo con ella. Los dos se convirtieron en amigos íntimos. Él ya se encargaba de toda la administración de la casa. En algunas notas que escribía en su habitación, decía lo siguiente: «Nadie entiende a Doris Duke tanto como yo. Es una mujer solitaria». En su último testamento de 1993, le había confiado la administración de toda su fortuna a Bernard. Doris se había debilitado y envejecido. Había comenzado a olvidar muchas cosas. Le había otorgado a Bernard un salario anual de $5 millones, autorización médica y poder financiero ilimitado. Los últimos 8 meses de Doris Duke fueron bastante difíciles. Inmediatamente después de una cirugía de estiramiento facial, se fracturó la cadera. Debido a una parálisis parcial y a las cirugías, pasó el resto de su vida en el hospital. Le administraban varios medicamentos al mismo tiempo. Los medicamentos le alteraban sus facultades mentales. Permaneció en cuidados intensivos durante 3 meses. En septiembre recibió el alta. El dormitorio de su casa se había convertido prácticamente en un hospital. Quizás así
estaba pagando el precio de lo que había hecho en el pasado. A finales de octubre, se suspendieron las intervenciones. Se suspendió por completo el suministro de oxígeno y la alimentación asistida. Sin embargo, el verdadero mal lo causaría Bernard, en quien ella confiaba plenamente. Él le administró una dosis 5 veces mayor de los medicamentos que le recetaron. A su médico, por su parte, le dio un soborno de $500,000 a cambio de su silencio. Todos estos hechos saldrían a la luz años más tarde gracias a una enfermera. Según el testimonio de la enfermera, Bernard le había preguntado a su médico: ¿cuánto tiempo tardará en morir? Al salir el sol, Doris Duke ya no respiraba. Todo estaba planeado. Incluso el coche fúnebre estaba listo y esperando frente a la puerta desde el día anterior. Sin que se llegara siquiera a realizar una autopsia, solo quedaron sus cenizas. Las cenizas de Doris fueron transportadas en un bolso de lujo. Volaron a Hawái en su jet privado, tal como lo hacían cuando ella estaba viva. Incluso colocaron el bolso en el asiento donde ella siempre se sentaba. Toda la herencia de $1,000 millones se convirtió en la batalla sucesoria más polémica de la historia de Estados Unidos. El mayordomo Bernard mandó redecorar la casa. Aprovechando su autoridad, se compró una casa, un auto y ropa de lujo. Sin embargo, un juez lo destituyó de su cargo debido a su actitud derrochadora con respecto a la herencia. Pero para entonces, los abogados ya habían transferido una gran suma de dinero a sus propias cuentas. La herencia de $millones del criado de la casa, los juicios que los tribunales habían iniciado por la herencia y la acusación de homicidio de una enfermera parecían tener algún sentido. Era como una venganza por la muerte de Tyrella, ocurrida 30 años atrás. La parte que había logrado cerrar el caso a cambio de dinero ahora estaba pagando el precio. Doris se perdió en el silencio, mientras algunos se convertían en cenizas, otros libraban la batalla por el dinero. La hija adoptiva que había rechazado, sin embargo, no se quedó callada en toda esta batalla. Llegó a un acuerdo a cambio de una gran suma de dinero, aproximadamente $65 millones, una cantidad más de 10,000 veces mayor que la que recibió la familia de Tyrella. Su papá le había advertido a Doris antes de morir que no confiara en nadie. Su hija trató de mantenerse fiel a esa instrucción hasta su último aliento, pero se había equivocado. En el último día de su vida, unos extraños estaban haciendo cuentas con su dinero. Quizás su fortuna la protegió durante toda su vida, la alejó de la gente, pero fue abandonada por la persona en quien más confiaba. Había pagado el precio más alto por confiar en alguien. Bernard, el mayordomo de la casa que esparció las cenizas de Doris en el Océano Pacífico, se había reunido con la Tierra 3 años después. 2 personas muy diferentes habían compartido la misma fortuna. Sin embargo, ambos se despidieron del mundo con la misma soledad. La vida de Doris Duke, en realidad, nos da una lección a todos. ¿Se equivoca una persona cuando cree que lo tiene todo en este mundo? ¿Acaso aún existen cosas que no se pueden comprar? Quizás sí. La confianza, lo único que ninguna fortuna puede comprar, y que una vez perdida no se recupera jamás. ¿Qué opinas de la vida de Doris Duke? Nos gustaría conocer tus ideas para poder arrojar luz sobre otras vidas oscuras.